Hola a todos y a todas. En esta clase de lengua y literatura de tercer año medio vamos a trabajar con literatura y argumentación. Ya, recuerden que en las clases anteriores, en las actividades que hemos estado haciendo, hemos estado trabajando principalmente con literatura y el análisis de textos literarios, principalmente narrativos, muy poquito de poesía. Para llegar a interpretar textos, que es el énfasis que estamos poniendo en este momento. ¿Ya? Hoy día vamos a relacionar argumentación y literatura. ¿De qué manera se podrá hacer? Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, el objetivo de la clase son recordar algunos tópicos literarios. Recuerden que los tópicos literarios son temas recurrentes en la literatura que se expresan a lo largo de a través de distintos textos, ¿ya? ¿Por qué es importante recordar algunos recursos como los tópicos? Porque hay que entender estos recursos literarios que se utilizan para embellecer el lenguaje para poder hacer interpretaciones más adecuadas, ¿ya? Y vamos a referirnos a algunas características de los textos argumentativos y analizar un texto argumentativo. Tópicos literarios, entonces, es lo primero. ¿Qué son los tópicos literarios? Son temas recurrentes en la historia de la literatura. Son fórmulas literarias que se reiteran a través del tiempo y que llevan consigo el peso de una tradición cultural. Es decir, en determinados momentos de la humanidad han estado de moda o se han utilizado determinados tópicos o temas literarios sobre los cuales se escribe. ¿Ya? Recuerden que en literatura es muy importante el contexto para poder comprender las obras, por lo tanto también es importante poder identificar los tópicos que existen o los temas. Por ejemplo, algunos que ustedes ya deberían conocer: Carpe Diem, o disfrute el día, coge el día en su traducción literal del latín, ¿cierto? Que quiere decir vivir el día, vivir el presente aquí y ahora de manera positiva. Es decir, disfrutar el tiempo que tenemos en nuestra vida, viviendo la vida a concho, ¿cierto? Surge en el Renacimiento, cuando existe una exaltación de la humanidad, del ser humano, y cuando ya se tiene conciencia de que la vida es muy fugaz, ¿cierto? Otro tópico literario, el lugar idílico, que consiste en describir un lugar paradisíaco, ideal para el descanso, donde hay mucha naturaleza, ¿ya? Eso es ese tópico. Luego está Coge Virgen las Rosas, que es una incitación dirigida hacia las mujeres que deben disfrutar la belleza y el amor mientras es joven, porque como todos vamos a envejecer, es como una exhortación a disfrutar la vida hacia disfrutar la belleza y el amor que podemos experimentar cuando somos jóvenes. Otro, Memento Mori, o recuerda que has de morir, es un tópico que se expresa cuando se tiene conciencia de que todos los seres humanos vamos a morir en algún momento, por lo tanto hay que pensar en las acciones que cometemos porque la muerte es algo inevitable. Amor después de la muerte o más allá de la muerte es un tópico literario que se refiere a la existencia de un amor eterno y que una pareja se puede amar inclusive después de la muerte, ¿ya? Idealiza los sentimientos con respecto al amor que puede trascender incluso a este plano físico. Y el último tópico que vamos a revisar, a recordar, muerte igualitaria, ya que surge durante la peste negra, que eliminó a muchas personas en la humanidad, ¿cierto? Entonces nos recuerda que todas las personas morirán en igualdad de condiciones independientes de la fortuna, la fama o las acciones. Como les decía, los tópicos literarios son muchos otros, pero vamos a recordar solo estos por el momento, entender que se pueden presentar en la literatura como temas recurrentes a los que se va a volver una y otra vez, ¿ya? En la actividad después les voy a explicar qué vamos a hacer con estos tópicos que recordamos. Ahora, recordemos también que hemos estado viendo qué son las distopías. ¿Se acuerdan que las distopías son un tipo de relato de ciencia ficción que surge en la literatura actual ya desde hace unas décadas, que se postulan sociedades altamente controladas, vigiladas, donde hay pérdida de las libertades individuales de las personas? ¿Ya? ¿Por qué recordemos que son las distopías? Porque en el texto que vamos a trabajar al final lo vamos a
hay que recordar las características, ¿ya? Se eliminan las libertades individuales, sociedades altamente tecnologizadas y controladas, gobiernos totalitarios, ¿cierto? Se dice que hoy en día nosotros estamos viviendo una distopía con esta situación de la pandemia, que estamos desde la casa y las formas de relacionarnos se han visto modificadas y cambiadas, y ahora la tecnología cobra mucha más importancia para todas nuestras actividades cotidianas y el contacto con otros seres humanos. Ahora, ¿de qué manera se puede relacionar estos conceptos literarios o la literatura en general con argumentación, que es lo que nosotros vamos a empezar a revisar ahora? Recordemos que la literatura es el arte de leer y escribir, un acto de comunicación donde se encuentra la posibilidad de interpretar el lenguaje. Recuerden que la literatura utiliza una serie de recursos literarios para utilizar la palabra como medio de expresión y que corresponde a una expresión artística, ¿ya? Y luego tenemos la argumentación, que es un tipo de discurso que pretende convencer o persuadir a un receptor a través del uso de argumentos o de razones para justificar o para conseguir ese convencimiento o persuasión. Y luego tenemos la reflexión, que es una habilidad que permite emitir una opinión fundamentada sobre lo leído. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos relacionar argumentación, literatura? A través de la reflexión que nosotros hemos estado haciendo, a través de las lecturas y la interpretación que ustedes han hecho de los textos que hemos trabajado. Por ejemplo, leo cualquier libro, en este caso los cuentos que hemos estado trabajando en clase. Y ahí le puse ejemplos de textos distópicos, novelas distópicas. Entonces, a través de la argumentación ustedes presentan su opinión, buscando ejemplos en el texto y otras fuentes que sustenten sus opiniones, ¿ya? A través del análisis literario presentan los antecedentes de una obra, analizando los recursos narrativos y literarios pertinentes, como lo hemos estado haciendo en las clases anteriores. Y eso los lleva a ustedes a la reflexión, que es uno de los elementos de la argumentación con los del análisis literario para manifestar su punto de vista o opinión fundamentada sobre las obras, ¿ya? Por lo tanto, la argumentación no es algo que solo se dé en los textos no literarios, sino que la argumentación está presente en muchas formas de comunicación, para que lo tengan presente. Ahora, recordemos un poquito la argumentación. Ustedes deben conocer ya lo más básico de la argumentación. La argumentación principalmente consiste en que un emisor intenta convencer o persuadir a un receptor o a receptores en general. Predomina la función apelativa, es decir, la función que pretende influir en el receptor, ya logrando que modifique su pensamiento, que cambie su postura frente a las cosas o que piense de la misma manera como el emisor está proponiendo. Como les decía, en la argumentación, y esto ustedes lo saben, se presentan diversas situaciones cotidianas, tanto formales o informales. Cada vez que ustedes se enfrentan ante una persona que les da razones o fundamentos, o ustedes mismos dan razones o fundamentos para su postura, están haciendo uso del texto argumentativo o el discurso argumentativo. Por lo tanto, el texto argumentativo propone una opinión de un autor para convencer al lector. Planteando una tesis, recuerden que la opinión o postura la entendemos como la tesis, y argumentos para fundamentar su tesis o las razones que va a dar para fundamentar su postura, y tiene una estructura básica de introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se presenta el tema, en el desarrollo se presenta la tesis y los argumentos, y en la conclusión se sintetiza la postura, se ejemplifica, se refuerza, ¿cierto? Ahora, recuerden que estamos diciendo que la argumentación busca convencer o persuadir a las personas, pero ustedes saben cuál es la diferencia entre convencer y persuadir. Si yo argumento para convencer o persuadir a otro, ¿cuál será la diferencia entre esas dos? Bueno, principalmente uno logra el convencimiento a través de la razón, de factores o de características lógico-racionales, ¿ya? Cuando yo apelo a la razón, estoy apelando al convencimiento. En cambio, cuando yo quiero persuadir a alguien, lo hago a través de la emotividad, apelando a sus emociones, a sus sentimientos, a su lado afectivo emocional. Entonces, yo puedo convencer
apelando a la razón a través de la lógica, argumentos que sean basados en hechos, que no se puedan refutar porque son verdaderos o falsos, y puedo persuadir cuando apelo a las emociones, a la pena, a la tristeza, al identificarse con el otro, etc. ¿Cómo? Ahora, ya tienen un poquito, ya recordaron las principales características del texto argumentativo. Ahora tienen que evaluar estos textos argumentativos, ¿ya? ¿Cómo hago eso? Primero tienen que identificar la postura o la tesis, que como les decía, la tesis es la postura o la opinión del autor. ¿Cómo ustedes logran reconocer una tesis? Es la idea central del texto, todas las demás ideas la van a apoyar. Es una afirmación polémica que genera debate, porque recuerden que los textos argumentativos tienen que referirse a temas polémicos, es decir, que no existe una sola postura o opinión válida para referirse a esos temas, como por ejemplo temas polémicos a lo largo de la humanidad, del aborto, la pena de muerte, etc. Luego responder a preguntas como ¿de qué me quiere convencer el autor? Cada vez que ustedes enfrenten un texto tienen que hacerse esa pregunta, ¿cuál es su postura frente a este tema? Recuerden que la tesis puede estar explícita, estar textual, o puede estar implícita, es decir, ustedes la deben inferir a través de lo que se dice. Cuando está explícita está de forma literal, y en el segundo caso deben ustedes, a partir de los argumentos y las expresiones y la forma en que se comunica el autor, identificar. Luego de identificar la tesis, ustedes deben identificar los argumentos que van a sustentar esa tesis. ¿Cómo reconozco los argumentos? Sí, bueno, son ideas o información que apoyan la postura del autor. Responden a la pregunta, ¿qué razones entrega el autor para convencernos de su postura? Y pueden ir acompañados de conectores como porque, ya, que, dado, que. Y finalmente, luego de que identifican la tesis y los argumentos, deben evaluar el texto argumentativo. ¿Qué quiere decir esto? Porque es importante evaluar los textos argumentativos, porque si nos pretenden convencer acerca de determinadas cosas, hay que ser críticos de esos mensajes que nos están entregando, para poder decidir conscientemente si estamos de acuerdo o no con la postura que se propone. Para evaluar una argumentación, un texto, discurso argumentativo, háganse las siguientes preguntas. ¿El texto presenta una postura clara y comprensible? ¿Los argumentos presentados tienen directa relación con la tesis? ¿El autor aporta argumentos para apoyar su postura? ¿Los datos e información aportados son confiables y comprobables? Así van a poder guiarse mejor en si los argumentos y la postura en general merecen ser tomados en consideración. ¿Ya? Ahora, si nos pretenden convencer o persuadir a través de distintos argumentos, tenemos que tener claro que los argumentos pueden ser lógicos racionales cuando nos buscan convencer y emotivos o afectivos cuando apelan a nuestra emotividad, ¿ya? Dentro de los lógicos racionales, existen los argumentos que apelan a la autoridad, que presentan los hechos como por una causa, las generalizaciones, analogías o por signos. Tranquilos que vamos a profundizar en esto de los argumentos después, esto es solo para tener una idea inicial, ¿ya? Y los tipos de argumentos emotivo-afectivo corresponden a apelar a la confianza del emisor, a utilizar prejuicios, la experiencia personal, etc. Por lo tanto, los tipos de argumentos que se van a utilizar van a depender de qué influencia quieren tener en el receptor, el emisor del mensaje. Ahora, ¿cómo puedo reflexionar sobre la información que está contenida en un texto? Recuerden, tanto texto literario como no literario en general, ¿ya? Tengo que emitir una opinión fundamentada sobre lo que yo leí. ¿Cómo emito una opinión fundamentada? Te preguntas a ti mismo o misma, ¿qué opino sobre este tema? ¿Por qué opino esto? ¿Qué aspecto del texto o de mi experiencia personal me llevan a pensar de esta forma? También debes reconocer las posturas y argumentos en el texto, guiándote por los pasos que te di al inicio. ¿Qué punto de vista presenta el autor, el personaje en el caso del tema literario, o alguna persona que aparece en el texto? ¿Por qué? Y luego evaluar qué se persigue con el texto. Recuerden que los textos tienen múltiples y diversos propósitos, desde informar, convencer, persuadir, ¿cierto?
¿Qué se pretende con el texto? ¿Se cumple el propósito de manera adecuada? Son preguntas que te pueden ayudar a guiarte en el análisis de textos, tanto literarios como no literarios, te repito. ¿Ya? Ahora, es importante que cuando hablamos de textos argumentativos, tengamos claro que tenemos que ser personas que tengamos opiniones con argumentos. No basta con que yo diga, sí, yo opino esto o yo opino aquello, sino que debes argumentar tus posturas y tus tesis o opiniones con argumentos válidos y pertinentes. ¿Cómo puedes argumentar o emitir una opinión fundamentada? Te voy a sugerir una serie de pasos. Primero, siempre lee el texto. Te preguntas qué piensas acerca de ese tema, ¿estás de acuerdo? ¿Hay alguna parte del texto que exprese lo que tú piensas? ¿O qué experiencia personal te lleva a ti a pensar de esa manera? Luego, busca en el texto oraciones o fragmentos que te ayuden a justificar tu opinión. Y también puedes usar experiencias de tu vida que sustenten tu postura. Recuerda que al enfrentarnos a un texto y también al emitir una opinión, tenemos que basarnos en nuestra realidad concreta para poder hacerlo de mejor manera, porque nosotros estamos determinados por nuestra experiencia de vida. Ordena la información que entregarás para dar tu opinión. Puedes hacer un esquema, o redactar una pregunta, lo que se te haga más fácil. Debes presentar tu postura y los argumentos para defenderla a través de ejemplos del texto y también de tu experiencia. Y finalmente, redactar la respuesta donde se te indica. Recuerda que estos pasos te sirven tanto para textos literarios como no literarios cuando se te pida una opinión fundamentada. Y ahora que ya vimos algunas características de la argumentación, cómo se relaciona con la literatura, vamos a pasar a la guía número 7. ¿Ya? Que es la guía que se te envió esta semana. ¿Qué tienes que hacer en la guía? Primero, escoger uno de los 6 tópicos literarios que revisamos al inicio de esta clase y escribir un texto. Las instrucciones aparecen ahí es libertad creativa. Tienes libertad creativa para esa redacción. Luego tienes que leer un texto no literario que tiene el título de Virus y Distopía. Recuerda que las novelas distópicas son las que tenían las características que mencionamos al principio y que hemos estado trabajando en guías anteriores, ¿ya? Entonces, lees ese texto y realizas las actividades ahí, que consiste principalmente en identificar tesis, argumentos y emitir tu postura frente a esos temas. Y finalmente, luego aparece una viñeta, ¿cierto? Donde aparece una situación, un tema polémico, tú tienes que identificar el tema y redactar tu opinión. Recuerda guiarte por las preguntas que se te presentaron en este video para realizar esa opinión fundamentada. Bueno, espero que les haya quedado un poquito más claro. De todas maneras, vamos a seguir profundizando en temas de argumentación. Les voy a recordar ahora los textos que ustedes deberían estar leyendo este primer semestre. Deben escoger uno de estos dos, La Odisea de Homero o El Arte de Amar de Erich Fromm. Si no los tienen en formato digital, me pueden decir y yo se los puedo enviar, ¿ya? O si los tienen en formato físico, mejor. También de La Odisea de Homero tengo la novela gráfica, que puede resultar un poco más agradable la lectura. Si es que te cuesta un poquito leer, también se las puedo enviar. Les recuerdo que en estas situaciones que estamos viviendo hoy en día un poco complejas, la lectura nos invita también a conocer otras realidades, a distraernos a través de la ficción, así es que anímate a leer, puede ser algo bueno para ti, tu salud emocional también. ¿Ya? Te mando muchos cariños, te recuerdo escribirme ante cualquier duda o consulta y también enviarme tu trabajo al correo profesoriyalaya@gmail.com. Sigue cuidándote junto a tu familia y espero que nos podamos ver pronto. Por el momento vamos a seguir interactuando a través de estos medios y estas pequeñas capsulitas, ¿ya? Cuídate mucho, hasta luego.